Bien, vamos a entrar, hermanos, al tema del sexto sello, la justificación por la fe, a continuar con lo que veníamos. No sin antes introducir la serie que estamos teniendo por medio de un videito pequeño acerca de la cita famosa de la hermana White sobre el mensaje de Wagoner Jones. Escuchémoslo. Y así fueron las palabras, de varias palabras que la hermana White, siendo inspirada por el Espíritu Santo, escribió acerca de este mensaje que estamos estudiando. Quiero mostrarles un texto de una persona que estuvo en Minneapolis antes de continuar con la predicación del hermano Jones que tuvo en 1893. Un comentario que él hizo, porque él asistió allá a Minneapolis en 1888. Y él era un joven, un pastor, un ministro, joven, unos 25, tenía 25 años, sí. Y su padre estaba ahí también en la conferencia. Y él es nieto del presidente Butler, que en ese momento estaba como presidente de la Asociación General. Él estaba en el lado equivocado, como él mismo lo confesó, porque el mensaje pues fue rechazado. Él se llama Judson Washburn y él dice lo siguiente: A.T. Jones tenía una experiencia cristiana maravillosa. Fui a la conferencia de Minneapolis con prejuicios a favor del punto de vista antiguo de la ley. Yo estaba a favor de Morrison y el anciano Butler, que era el presidente en ese entonces. Sentía que Jones y Wagoner estaban socavando la fe, pero me quedé perplejo al oír orar a Jones. Y me dije, ese hombre ora como si conociera al Señor. No podía comprender cómo un hombre tan malo como debía ser Jones, al oponerse tan tajantemente a Urias Smith, podía orar así. Jones era muy agudo y lógico, pero Urias Smith era una especie de ídolo para mí. Es para que avisaremos lo que se vio en esa conferencia, cómo, bueno, eh, la impresión de uno de estos hombres que en ese momento rechazó el mensaje, pero había un conflicto en su corazón y era que Jones mostraba algo diferente a lo que él pensaba. Y me llamó mucho la atención lo que él percibió de Jones, porque él dijo, ese hombre ora como si conociera al Señor Jesús. Y qué bonito que algún día pudieran decir eso de nosotros, no para nuestra gloria, sino para la honra y gloria del Señor. Que puedan decir esa mujer, ese hombre, hablan como si conocieran a Jesús, predican como si conocieran a Jesús, oran como si conocieran a Jesús, viven como si conocieran a Jesús. Y ese es el plan que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces,
Seguimos el sermón de la justificación por la fe de 1893 del pastor Alonso Jones, que el Espíritu Santo inspiró. Entonces aquí estamos viendo pues pura inspiración del Espíritu Santo a través de este sermón. He hecho una diapositiva para recopilar lo que llevamos a manera de resumen rápido y poder seguir avanzando, ¿no? Estas son unas frases de las que hemos leído y dice algunas de esas frases. Por naturaleza tenemos la mente del yo. Eso fue lo primero que aprendimos ahí o se definió. Y la mente del yo es la mente de Satanás, ¿no? Que heredamos de Adán y Eva. Y esa es la mente con la que nacemos. Pero Dios no nos abandonó. Dios empieza a trabajar inmediato y dice, Dios puso enemistad para ayudarnos. Y hemos aprendido de esa enemistad que colocó el Señor en nuestra mente como una forma para contrarrestar la influencia de Satanás y para que pudiéramos tener opción. Si Dios no es enemistad, estamos acabados, estamos totalmente acabados. La enemistad, según aprendimos, es un repudio hacia Satanás y sus obras. Pero no solamente eso, dice que la enemistad que Dios colocó también incluye la inclinación hacia lo bueno. Y también incluye el deseo de algo superior. O sea, todo eso es lo que encierra la palabra enemistad allí en Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, dice Génesis 3:15. Esa enemistad es la que estudiamos. La justicia es la práctica del bien según el criterio de Dios. Eso es lo que se llama justicia en la Biblia, la práctica del bien, pero según el criterio de Dios. La forma de ver de Dios, no la nuestra. Cuando hacemos nuestra forma de la práctica del bien, eso se llama justicias propias, que la Biblia califica como trapos de inmundicia. La enemistad nos da el deseo del bien, pero no el poder para hacerlo. Entonces la enemistad es clave porque ahí empieza el plan de salvación. Pero la enemistad no llega a darnos el poder para hacerlo, solamente lo da Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? Que Cristo desea colocar su mente en nosotros, en esta carne pecaminosa, y expulsar la mente de Satanás que tenemos naturalmente. Ese yo, hay que eliminarlo. Entonces, ese es el Evangelio. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, dice un texto bíblico. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo. Dice hay otro texto, Filipenses. El hombre es esclavo mientras tenga la mente Satanás, porque lo que yo quiero hacer, bueno, no lo puedo hacer, pero lo mal que aborrezco, eso sí hago. Entonces, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está allí mismo en Romanos 7, en el último versículo, donde dice, solo Cristo puede librarnos de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice Pablo, acabando esa reflexión de que somos esclavos. Entonces solo Cristo nos puede libertar. No sé si hay alguna pregunta, comentario de esto que no quedó claro. Eh, les referimos, por favor, que ya los mensajes están siendo subidos a YouTube para que se pueda repasar esto, que en verdad es muy importante. Hay conceptos que pronto no manejamos. Allí están los videos que se están subiendo de este sermón de A.T. Jones. Yo sí quiero agregar algo y dice, cuando dices, ahí escribe que Cristo desea colocar su mente en nosotros y expulsar la de Satanás. Pienso que hizo falta un personaje muy importante y es el Espíritu Santo. A través de él es como el Señor desea poner su mente en nosotros, así como su Padre fue el Espíritu Santo, es necesario nacer del Amén. agua también y de su Espíritu, o sea, necesitamos el Espíritu del Señor.
Vamos a colocar acá a través del Espíritu Santo. Listo. Ok, listo. Tico aquí. Entonces vamos a continuar donde íbamos. Donde quedamos la vez pasada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora Romanos 8:6-7. La intención de la carne es muerte. ¿Cuál es la condición de ese hombre que posee solamente la mente natural? Congregación, la muerte. Mas la intención del Espíritu, vida y paz. La palabra intención se refiere a la mente. Entonces aquí vemos en la Biblia, Romanos 8, 6 y 7, que está la mente de la carne y la mente del Espíritu. Ahí está. Una es del Satanás, otra es de Cristo a través del Espíritu Santo. No sé si alguien quiera comentar algo. Curioso que acá dice, están en Cristo Jesús. No dice están con Cristo Jesús. ¿Cuál podría ser una diferencia de estar con Cristo Jesús o estar en Cristo Jesús? Me pregunto, Yo puedo decir algo. por favor. Es que yo siento que cuando estamos en Cristo Jesús, todas nuestras palabras, acciones y demás nos dan vida y paz. Pero como cuando digamos que le abrimos la puerta a Satanás, como que, o sea, era algo que hablaban esta mañana, de que como que nos intentamos alejar de Dios, no sé si por vergüenza o indignación de nuestros propios actos, que lo que hacemos ¿Me es escucha? que nos, o Sí. nos hundimos o salimos de ahí. Ujú. Sí. Que sí, sí se está escuchando, madre mía. De pronto es tu internet. Si no, la palabra en es como, es una preposición de posición, diferente a con. Es algo más cercano porque esa preposición que se usa ahí es cuando yo estoy con una plataforma debajo de mis pies, estoy en Cristo, encima de la roca, tengo un Yo fundamento. lo veo es estar en Cristo, estar en Cristo Jesús es cuando uno empieza a tener la mente de Cristo. Y con Cristo es diferente. Yo puedo estar con Cristo, pero no puedo estar con la mente de Cristo, sino con mi mente, con mi yo. No sé si esté mal, errada. Bien. Interesante, sí. Es como yo voy a poner un ejemplo, voy caminando con Jesse. Ella va al lado mío, pero somos dos personas diferentes. A decir, voy en Jesse o estoy en tal cosa, estoy embuida. O sea, Jesús prácticamente me toma. Ya no es que él va al lado y seguimos siendo dos diferentes, yo carne y el espíritu. No, cuando él está embuido en mí, ya la carne, chao, porque él no pecó. Y si él no pecó y Jesús está en mí, pues yo no voy a pecar. Bien, interesante. Entonces, ¿por qué la Biblia usa en Cristo Jesús? ¿No? La Biblia nunca, yo nunca he visto que diga con Cristo Jesús, los que están con, no, dice los que están en. Es algo mucho más profundo, ¿no? Más cercano, más imbuido, como dice la hermana Elcira. Diría la hermana Ana Milena, si no hay otro comentario aquí. Ana Milena. Está la mente carnal, la mente natural, enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. No es solo que esté enemistada contra Dios, sino que es en ella misma enemistad. Sí. Leamos siempre lo que dice la congregación, o que dijo la congregación en ese momento, ¿no? Porque Jones está charlando con la congregación y siendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces la congregación
inspirada por Dios, está contestando, ¿sí? Y si hay un error, pues el Señor va a corregir ahí por medio de Jones. Pero miren que esta charla es bien interesante, esta forma de predicar. No sé si la hermana Elcira iba a decir algo. No, no, tú y yo después doy el reporte de lo que pienso. Ok. Entonces, simplemente que acá lo que se está diciendo es que la carne, la mente natural que poseemos, la que partimos en esta vida, no es que esté enemistada contra Dios, sino que ella misma ya es enemistad contra Dios, porque es la mente de Satanás, en ella misma. Eso lo es. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Dice, está la mente carnal, la mente natural, en enemistad contra Dios. Entonces, él lo que está preguntando aquí es un estado. Y por eso es que él le dice no, porque la congregación dice no, es enemistad contra Dios. Él dice no es solo que esté enemistada, o sea, él está preguntando que si el estado mío o el estado suyo, ¿y qué es un estado? No, es que hoy amanecí en mi estado deprimida y hoy actúo así, pero mañana yo no estoy deprimida. Mañana yo actúo alegre porque estoy alegre. Entonces, dependiendo de mi estado de ánimo, yo soy así. Y yo no, en este asunto no es un estado, es que mi esencia misma, por haber entrado al pecado, realmente el 100% estoy enemistada con Dios. No estoy en un estado en que hoy no estoy con Dios. No, es que mi inclinación o mi mente siempre, la propensión es enemistad con Dios, hacer lo contrario a lo que Dios le agrada, porque esa es mi naturaleza, esa es mi inclinación. Y no es que yo mañana me levanto y voy a estar así, no. Muchas veces dentro de la iglesia aprendimos a hacer las cosas porque nos dijeron que había que hacerlas, pero mi estado es enemistad y lo hago como porque toca cumplirlo. Pero cuando yo ya entiendo que yo tengo ese problema y que yo realmente necesito ayuda y que necesito cambiar ese chip, pero yo no puedo hacerlo, pero Jesús sí puede hacerlo a través de su Santo Espíritu, entonces yo ya comprendo que no es un estado, es que de continuo yo estoy enemistada con Dios, mi naturaleza, mi inclinación, porque lo que a mí me gusta no le gusta a Dios, y por eso termino haciendo lo que no debo hacer, porque esa es mi naturaleza, no es un estado. Entonces, por eso le digo yo que es cuando él pregunta, hay que diferenciar, así como tú me estabas diciendo, ¿cierto? Estar con Jesús o estar en Jesús. Entonces, aquí él también pregunta, ¿es un estado? O sea, los estados, usted cómo amanece hoy, no es que yo en mi estado puse tal cosa, en mi estado es como para llevarlo así, pero mi esencia realmente, como cuando uno dice mi esencia realmente es que yo soy mal geniada, o es que yo soy gritona, o es que yo soy mentirosa. Y no es que yo me levanté hoy y decidí ser mentirosa, pero mañana yo no soy mentirosa. Pero en el fondo mi estado es que yo sí soy mentirosa. Y esa es una de mis debilidades, llamémoslo así, lo estoy hablando, no es que yo, pero es una de mis debilidades. Entonces entra ahí la diferencia. Es como cuando yo conozco a Jesús o conozco de la persona de Jesús, también es diferente. Entonces, por eso es bueno poder entender cómo es que él formula las preguntas y para llevarnos a nosotros quién realmente somos. Y no es una condición dependiendo del estado de ánimo, de cómo me acosté, cómo me levanté, de qué comí, no. Esa es mi condición. ¿Se entiende, hermanas? Sí, señor. Bien. Hermana Leonor. ¿Acaso la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios hasta que el hombre se convierte? Ni tampoco puede la congregación. ¿No puede? ¿No puede Dios sujetar esa mente carnal a su ley? ¿Congregación? No. ¿Y qué dice la congregación Porque, de la verdad Sala Libres? pues pienso que no puede sujetar esa mente carnal a su ley, no, porque Dios nos deja libre albedrío. La pregunta Entonces, es,
si Dios mismo no puede hacer que esa mente carnal se sujete a su ley? Ah, Sí puede, sí puede. pero él no lo hace pues porque nos deja libre albedrío, o que porque ahí dice la congregación no. Lo que Eso pasa se es que trata. Ujú. cuando los hombres o mujeres, digamos, ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, la hermana, estamos escuchando. Bueno, es que algo le pasó aquí a mi celular. Los hombres o las mujeres, digamos, en este caso, cuando fornican, ¿sí? Claro, ya hay hay una propensión, pero si esa mujer o ese hombre reconocen esa condición y sienten la necesidad de hacer un cambio en su vida, pues van a Jesucristo y se van a Jesucristo y se confiesan delante de Jesús, ¿sí? Para que pueda Él darle la libertad sobre ese pecado o esa propensión o esa adicción ¿sí? O ese mal hábito que haya en esa persona. Entonces, el Señor, nuestro Dios, puede sujetar, ¿sí? Esa mente carnal, ya esa persona arrepentida y convertida en verdad y de todo corazón, ya va a darse cuenta de que eso no le agrada a Dios. Entonces ella no va a pecar, no va a pecar contra su Dios, va a sentir temor de hacer ese pecado, o ese mal hábito, o esa mala palabra. Bueno, vamos a ver si es así. En la siguiente diapositiva, él vuelve a preguntar o reformular la pregunta. A ver, hermana Lucy, si quiere usted misma, la siguiente. Y escuchemos bien la pregunta. No puede Dios sujetar esa mente carnal, natural que está en mí y en vosotros a su ley. No. ¿Qué es esa mente? Es enemistad contra Dios. No puede Dios hacer que eso que es enemistad contra Él se convierta en amor hacia Él. No. ¿Alguna opinión? Simplemente dejo Génesis 3:15 otra vez para que lo vuelvan a leer. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, Génesis 3:15, ahorita lo leemos. ¿Eh? Sí, hermana. yo creo que Dios no puede hacer eso. Como decía la hermana Elcira, definitivamente nosotros hemos nacido con una naturaleza caída, pero Dios nos dio libre albedrío y Él no nos puede inyectar en esto. ¿Cómo lo explico? Es algo que nosotros tenemos de nuestra parte que hacer. Somos salvos por fe y por gracia, pero también salvos por obra. No sé si me entiendan. O sea, si yo sé que yo tiendo a hacer ciertas cosas y prendo la computadora y empiezo a ver cosas que no debo estar haciendo, yo debo cortar el internet, por ejemplo. Todos estamos propensos a todo, a la fornicación. A mí nadie está propenso a eso, absolutamente nadie. Veo un hombre con unos músculos atractivos, digo yo, wow, what a man. Todos estamos expuestos a eso. ¿Cómo podemos evitarlo? Hay muchos libros escritos, hay muchas sermones acerca de eso. Yo creo que es el Espíritu Santo y el deseo
a mí es una respuesta difícil de decir, pero bueno, aquí estamos para encontrar la respuesta, yo creo. Bajo Bueno, nuestras propias fuerzas no lo podemos dejar, ¿sí? Porque si en ese momento que está uno mirando desde su computador y resulta que esa es nuestra debilidad y nosotros, ay no, pero es que me encanta, pero es que me gusta, pero es que no puedo dejarlo. Y cada vez que abrimos nuestro computador, vamos a eso, ¿cierto? Entonces no podemos. Entonces somos indignos y vemos que realmente necesitamos de ese Jesús para poder vencer esa debilidad, ¿sí? Y confesarle la verdad, decirle, Señor, ven aquí, llena de inmundicia, no soy una fiel representante tuya, perdóname, Señor, voy a ti, en verdad y de todo corazón, perdóname porque de verdad he pecado contra ti. Y al reconciliarnos de esa manera, en su infinita misericordia, Él tiene compasión y nos va cogiendo, o sea, nos va ayudando para que podamos odiar ese pecado, esa maldad que nos encanta, ¿sí? Y bueno, el Señor hará la obra en nosotros. Él hará bueno, la obra en nosotros. veo que lo que están aportando dice que no, o sea, que ustedes dicen que sí, Dios sí puede sujetar esa mente natural que está en mí y en vosotros a su ley. Entonces, Bien. pero piensen en algo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Si Dios podía coger esta mente y sujetarla a su ley, esta mente satánica que tenemos, entonces, ¿por qué Él puso enemistad? Es que Tommy, cuando usted dejó los puntos allá arriba, esa enemistad que volví a repetir varias veces, yo por eso siempre lo he dicho acá, que lo aprendí a través de precisamente esos estudios, y es que él dejó, vuelvo y lo repito, entonces no ha sido posible, es como una base, vuelvo y lo digo, como cuando uno construye una casa. Si la base no está, usted no puede levantar la casa. Si el Señor no dejó esa base de esa enemistad, pues el Señor no puede levantar esta casa, no puede trabajar en esta casa. Es así de sencillo. Y Él, por eso, previendo eso, y esta casa es para que el Espíritu Santo, esa base, pudiera trabajar. Ok. Bueno, veamos entonces ¿sí? Yo, Sí, yo pienso siga, siga. que lo que dice Elcira y pues de una manera como más fácil de entender es esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que debes hacer y esto es en lo que tu carne quiere hacer o tú lo que tú quisieras hacer pero pues no está bien. Por eso existen esas diferencias, ¿no? Que hacen que haya esa enemistad. Es que no es solo que te muestre lo que debes hacer, porque por más de que te muestre qué debes hacer y qué no debes hacer, en ti no hay poder. Entonces, por eso te digo, es como si a ti te dijeran, se van tantos ladrillos y hay que hacer esta casa de esta manera. Si tú la haces de la otra manera, se cae. Pero tú no sabes, nunca has construido una casa, no sabes cómo construirla. El Señor deja algo muy importante, entonces dice, voy a dejarle las bases, en la cual voy a enviar el Espíritu Santo y voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Les voy a mostrar su condición, su pecado, pero aparte de eso, voy a hacer lo que ellos no pueden hacer, es solucionar ese problema que tienen. Y poco a poco con el Espíritu Santo ya vamos construyendo la casa con los planos que yo entregué. El Señor entregó. Ya lo comprendí, ya lo Exacto. comprendí. Yo no, pues yo estoy hablando es como si estuviera hablando el Señor. Sí, sí, sí. Bien. Exacto, es algo así. Entonces,
Por eso es importante, hace rato, como ellos que también estudiaron, o sea, ellos estuvieron estudiando, yo también estoy estudiando un poco sobre eso, la justificación por la fe, pueden comprender por qué la base es tan importante. Porque yo nunca he construido una casa, yo no sé leer planos, yo no sé ni cómo hacer las bases, pero ese milagro lo dejó el Señor en Génesis 3:15. Para que con el Espíritu Santo, donde llamemos, llega el Espíritu Santo ahí, en esa base, como hablaba, creo que era Leito, el libre albedrío, se puede empezar a levantar esa casa. Para honra y gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, volvamos a la pregunta. Dice, ¿no puede Dios sujetar esa mente natural que está en mí y en vosotros a su ley? La congregación decía, no. ¿Qué es esa mente? Es enemistad contra Dios. Vuelve a hacer la pregunta, ¿no puede Dios hacer que eso que es enemistad contra Él se convierta en amor hacia Él? La congregación dice no. Vamos a ver entonces cuál es la explicación que da aquí el hermano. Ese es el punto importante. Si estuviera enemistada, entonces cabría la reconciliación, ya que se podría identificar el elemento causante de la enemistad. Una vez eliminado, se podría reconciliar lo que había estado enemistado. Nosotros estaríamos enemistados, estaríamos en enemistad. Cuando Dios quitara esa enemistad, quedaríamos reconciliados. Pero en este asunto de la mente carnal no se trata de que haya algo interpuesto. Es la mente misma la que es enemistad. Esa es la raíz. Así. Bueno, voy a leer lo que está acá abajo. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, lo único que cabe hacer con la mente de la carne es destruirla, desarraigarla, barrerla, aniquilarla. ¿De quién es esa mente? La congregación contesta de Satanás. Esa es la mente del yo, y eso proviene de Satanás. Así, ¿qué puede hacer un hombre en lo relativo a la justicia? ¿Qué se puede hacer en él, incluso en el terreno de la justicia, mientras esa otra mente esté allí? La congregación contesta, nada. Cuando acá el predicador dice así, él mismo está leyendo esto. O sea, de esta forma, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Que hablaba la hermana Alcira. Acá no dice la carne tiene enemistad contra Dios o siente enemistad contra Dios. Ahí dice es. Estado. Ujú. Exacto. Eso es la naturaleza. Y esa intención o mente, recuerden, la mente de la carne, la mente del yo, la mente de Satanás, como ya es enemistad contra Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios. Ustedes se imaginan donde el Señor pudiera, bueno, Él puede todo, lo puede, es Dios, sí, pero donde el Señor hiciera exactamente esto, que Él convirtiera esa enemistad que hay contra Él en amor hacia Él y nos dijera, ahora ya no tienes la mente de Satanás, ahora tienes la mente de Lucifer antes de pecar. ¿Eso honraría a Dios? Relativo. Si yo le entrego mi libre albedrío y deseo trabajar con una verdadera conversión, eso sí lo honraría. Pero no que el Señor lo hiciera sin mi permiso. Libre albedrío que ustedes estaban hablando. Y esa mente ya no puede sujetarse a la ley de Dios. Es una mente que ya está perdida. Si esa mente de Satanás tuviera arreglo y se pudiera sujetar a la ley de Dios, pues entonces hasta el mismo Satanás tendría oportunidad todavía. Pero recuerde que la diferencia de Adán, de Eva, es que ellos fueron engañados. En él creció la semilla del mal. Sí, claro. Pero aquí el punto es que esa mente que tenemos no se puede arreglar. Ya está dañada. No se puede sujetar a la ley de Dios. No puede, acá dice que no se puede. Entonces, bueno, vamos a el aquí
O sea, Continúa. Tommy, para poder profundizar, o sea que se podría decir la única, pues por eso mismo es la base, la única base que es la enemistad misma en la cual el Señor podría trabajar, eliminando esa mente, pero con el libre albedrío de nosotros. Claro. La base existe, pero la base no es arreglar la mente carnal, porque no se puede arreglar, ya está dañada, ya está perdida. La base es la semilla de la otra mente que desea colocar el Señor. Es la diferencia. ¿Sí? Porque a veces nosotros confundimos cuando decimos, ay, es que ya me convertí. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de esa forma, a veces uno tiene la mente de que lo que yo soy me lo está arreglando el Señor. O sea, mi propia mente la está arreglando y resulta que no se puede arreglar. La mente natural hay que destruirla, acabarla, eliminarla y barrerla de esta casa. Si no, no se puede poner la otra mente. Entonces, si hubiese una pequeña posibilidad de que esa mente carnal se pudiese sujetar a la ley de Dios, pues tal vez Dios la arreglaría. Pero es que ya no tiene arreglo. Entonces, eso es una cosa más fuerte de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Bueno, mire, Tom, vamos a ver. Sí, Tom, sí, señora. estoy leyendo un libro que se llama, bueno, La justicia por la fe, o cuál fue el gospel. What is the real gospel? ¿Cómo se traduciría? What is the real gospel? ¿Cuál es el evangelio real? ¿O qué Y es habla, realmente el evangelio? y habla precisamente de cómo Jesucristo, esto, ah, cómo él overcame, cómo dice overcame sin, Um, Overking. to overcome, Overcome. no, Superar, sí, superar, sí, ajá. superar algo. Ujú. Bueno, entonces aquí él dice que definitivamente Jesús, por medio del Espíritu Santo, dice, él permitió que el Espíritu Santo controlara diariamente las decisiones de su vida, daily, todos los días. Dice, y cada miembro de la familia humana puede acceder al poder de Jesús por medio del Espíritu Santo. So, Jesús tomó el trono de Dios. Él se laid hold, él se cogía el trono de Dios y no de ningún ser humano, sino por medio del Espíritu Santo. Ok, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio las dos cosas, la salvación y el poder de vivir sin pecado. Él ha demostrado que ya no, él ha demostrado que nosotros ya no debemos o ya no necesitamos vivir en esa rebelión, en lo que estamos hablando, en esa enemistad. Jesucristo, él probó que con Dios, porque, o sea, Jesús dice que por medio del Espíritu Santo y de entregarnos, surrender. A mí me gusta más la palabra en inglés, tiene más poder. Rendirse. Entregarse. Cada día, todos los días, cada día, por medio de la oración y por medio del Espíritu Santo,
podemos, we can overcome sin, podemos vencer el pecado. Y es una Superar. cosa diaria, no es de cada 8 días o el sábado. Dice que es diario, diario. Surrender to God, entrégate a Dios y pida el Espíritu Santo. No sé qué opinen ustedes. Sí, sí, rendirse a Dios. Surrender es más profundo. Y el Espíritu Santo es bien importante por medio del Espíritu Santo. Es sí, bien importante pedir la asunción de anointing, ¿cómo se dice? El anointing del Espíritu Santo. El año pasado yo pasé por una tentación tenaz que nunca tuve. Estoy apasionada acerca de esto porque Dios me ayudó. Y nosotros no podemos decir que no estamos, oh no, eso nunca me va a pasar. Mentira. Estamos expuestos a todo, absolutamente. Y yo nunca me pasó por la mente que eso me iba a pasar a mí. Todo un año peleando, diciéndose, Señor, no te quiero hacer quedar mal. No quiero hacer quedar mal a Jesús. Me tienes que ayudar con eso. No me fui del sitio porque voy a estar entonces sufriendo toda mi vida. Dije yo, esto lo tengo que enfrentar con Dios. Yo nunca voy a poder vencer esto. Y tengo todo un cuaderno escrito. Oraba, leía el Espíritu Profecía, escuchaba sermones, ayunaba y oraba. Ayunaba y oraba. Pedía al Espíritu Santo y surrender. Y me entregaba cada día al Señor. Y Dios me ayudó a superar esa situación. Pero es una lucha, no es fácil. Todos los días, pidiéndole el Espíritu Santo, entregándome al Señor, orando y ayunando. Así fue como vencí eso. ¿Puedo poner un ejemplo? siga, siga. Estaba yo acá meditando con el Señor todo esto y yo lo iba a hacer con las neveras, pero digamos 100 computadores. Cada computador representa a cada uno de nosotros. Y todos los 100 computadores, digamos, están dañados. No es que el estado de cada día es que amanece malo o amanece bueno, no, están dañados. ¿Y a qué voy? A este párrafo que está aquí, que Tommy todavía lo tiene ahí, que dice, si estuviera enemistada, entonces cabría la reconciliación, ya que se podría identificar ¿qué? El elemento. Entonces voy al computador. Si realmente el computador es que está fallando, llamémoslo en comparación a la enemistad, se podría encontrar la pieza que está dañada. Se arreglaría esa pieza y seguiría el resto de las piezas del computador y seguiría funcionando. Pero el asunto de estos computadores es que todo lo que está dentro, que viene siendo la mente de ese computador, todas las piezas están malas. O sea, la esencia es que son malas. Se dañaron, o sea, no se puede reemplazar ni una pieza para que esa mente pueda seguir funcionando, ¿cierto? Debe suceder que el caparazón debe funcionar, debe seguir, o sea que nosotros. Pero debe suceder un milagro donde todas esas piezas deben ser reemplazadas para que la esencia de ese computador, que es la mente de cada uno de nosotros, funcione correctamente como fue hecho desde el comienzo, a la cual solo 100 computadores fueron los que se afectaron de esa manera. El resto de los computadores, que serían los otros mundos, no están afectados. ¿Qué sucede? Mientras sigamos en este mundo, este caparazón va a seguir. Eso es lo que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras sigamos en este mundo,
lo de adentro de ese computador debe ser ¿qué? Totalmente ¿qué? Retirado, eliminado, y solo por la base que el Señor dejó de ese caparazón, es el gran milagro que el Señor desea poner en cada uno de esos computadores, en cada una de nuestras mentes. Y es poner la mente ¿de quién? De Cristo en nosotros. Amén. 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 Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este qué, Tommy? Cuerpo de muerte. La mente carnal. No, Y solo digo algo, y ahí es donde hemos caído más de uno. Y entonces, cuando miramos nuestro computador, cada uno, decimos, esta pieza está fallando. Esta también está fallando. Y esta se llama, voy a poner mentira, esta se llama mal genio, esta se llama orgullo. Entonces yo me concentro en que voy a tener que trabajar en mi intemperancia. Reforma Pro Salud, tengo que concentrarme en esto. Cuando yo no me he dado cuenta que todo está tan dañado, que era lo que hablaba esta mañana la hermana Liliana, que tiene que ver con nuestros traumas y más allá de nuestros traumas de la niñez, de lo que hemos heredado, maldiciones generacionales heredadas y propensiones. Y entonces el enemigo nos ha tenido dando vueltas en que hemos, como lo hemos hecho como justicia propia, solucionando nosotros mismos y reemplazando cada pieza. Hasta que el Señor nos ha dejado llegar hasta tal punto que hemos colapsado. Y hemos tenido que volver a resetear. Pero esta vez ¿con quién? Con el Señor Jesús. Bueno, entonces, hermana Leonor. Lo único que cabe hacer con la mente de la carne es destruirla, desarraigarla, barrerla, aniquilarla. ¿De quién es esa mente? De Satanás. Es la mente del yo, y eso proviene de Satanás. Así que puede hacer un hombre en lo relativo a la justicia, que se puede hacer en él, incluso en el terreno de la justicia, mientras esa otra mente esté allí, nada. ¿Entiende? Podremos esforzarnos y hacer y hacer y hacer. No vamos a poder mientras esté esa mente allí. Por eso esa mente tiene que ser destruida porque no tiene arreglo. ¿Sí? El caso de la analogía que hacía la hermana Cira con los computadores. Cuando uno encuentra una piecita en un computador que dice, bueno, esto simplemente está sucio porque no sirve porque está sucio. Entonces yo solo lo limpio y ¡boom! Vuelve a funcionar. Es la misma pieza. Pero es que esto es más complicado porque esa pieza ya está dañada. No tiene arreglo. Entonces esto toca destruirlo. No solamente quitarla, sino destruirla para que se pueda colocar la otra pieza nueva, que es la de Cristo, corruptible. Y que así como Él venció en la carne, podamos nosotros con su mente vencer en la carne. Y sacar cada pieza representa vaciarse de uno mismo, el yo. Pero a veces Jesús llega y uno, no Señor, ya, pero hemos escondido cositas dentro de ese computador y creemos que podemos engañar a Jesús. No, ya usted me mostró eso ya, pero no dejamos que entre allá porque nos gusta tanto y no queremos abandonarlo. Entonces, ahí está donde toca abrirle la puerta y por más doloroso que sea, entra a cada rincón y saca lo que tenga que sacar. Así es. Es que yo estaba meditando en lo que decía el Cire, me hacía acordar, me está imaginando uno barriendo, ¿no? Con sus justicias propias uno barre y uno cree que saca, pero aparte de creer sacar la basurita, uno barre y lo esconde, como cuando uno veía
bueno, no sé, memes o dibujitos animados, no recuerdo, pero que uno escondía la basura, ¿no? Pero realmente la ponía en rincones, o sea, así como que la barría, pero la ponía en rincones, pero sigue ahí. Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Como decía el Cira, él va y toca en cada rincón, debajo de los muebles, en todo lado buscar porque hay cosas ahí escondidas. Y lo que es peor, uno ni lo busca. Dejar que el Señor nos lo muestre. Como decía Liliana, la hermana, yo decía, yo no creí que yo fuera a pasar por esa situación. Es que a uno por la cabeza no se le alcanzan a imaginar que en cada rinconcito hay unas cosas que uno dice, yo nunca me imaginé. Dios mío. Y ahí es donde el Señor, necesitamos luchar, porque es que eso que dejó tan pequeño allá, está tan pegado que necesito sacarlo y va a doler, va a doler. Y ahí es donde, como Lili nos daba el testimonio, con oración y ayuno, no soltar el brazo del Señor rápidamente. Y eso duele, porque es que eso está es contra el yo, contra lo que usted ha venido guardando, almacenando y no quiere para nada que Jesús entre. Por más de que uno diga, no, sí, Jesús entra, pero hasta aquí. Ya el resto está limpio. ¿Quién limpia realmente? ¿Quién realmente muestra? Hermanita, yo sigo insistiendo igual. Nosotros casi no hablamos del Espíritu Santo. Así es. Nosotros no hablamos del Espíritu Santo y Jesús dice, les voy a dejar un consolador. Él es el que les va a ayudar. Él es el que los va a guiar. Y nosotros casi no hablamos del Espíritu Santo y no hablamos de que el Espíritu Santo lo debemos pedir todos los días y a cada instante. ¿Ustedes qué opinan? O sea, Sí, es que cuando yo digo que Jesús entra, bueno, voy a decirlo, entra a través del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén, eso iba a decir el que convence, sí. Entonces, por eso le preguntaba, ¿quién realmente es el que está entrando? Yo le tengo que abrir la puerta a Jesús, pero llega el Espíritu de Jesús y Él es el que tiene que empezar a convencerme y decirme, Elcira, allá en ese rincón, yo sé que usted no me ha dejado entrar, necesito entrar. ¿No? Y cuando ya logro que yo le autorizo que entre, es cuando me llevo la sorpresa y veo que tengo algo que no creí que tuviera. Y me da vergüenza conmigo misma hasta con el Señor. la unción del Espíritu Santo. A veces siento que nos da miedo hablar del Espíritu Santo porque nosotros siempre hemos relacionado a los pentecostales con el Espíritu Santo. Pero realmente el Adventista casi no habla del Espíritu Santo. Nosotros hablamos más de obras. Digamos, hay un predicador que dice 7 pasos para vencer el pecado. Entonces dice, esto, no haga esto, si es la televisión, bótelo, corte el internet, esto y lo otro, pero muy poco habló del Espíritu Santo. Porque yo puedo, como decía la otra hermana, yo puedo cortar el internet, puedo botar el televisor, pero dentro de mí todavía sigo con ese deseo. Es el Espíritu Santo que trabaja a través de nosotros, pidiéndole al Señor, déme el Espíritu Santo, enséñame a pensar, Espíritu Santo, enséñame a hablar, Espíritu Santo, enséñame a callarme cuando debo callarme, enséñame a discernir lo que estoy escuchando, enséñame anyways, esa es la oración que yo hago ahora. Claro, yo la pido en el nombre de Jesús, pero es la obra del Espíritu Santo ayudándonos a entregarnos al Señor a cada instante y a cada momento. Como dice el hermano Elcira, no puse mucha atención a lo de la computadora, pero ¿estás hablando de la nevera o la computadora?
Anyways, que Dios nos Sí. ayude. Otra cosa que veo acá, el pecado es tan engañoso, la mente de Satanás es tan ágil que nos hace creer inclusive que nosotros hemos logrado votar cosas y estamos conformes. Por eso es que ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo que nos convenza de nuestra condición de pecado, que redarguya cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones. Que aunque no querramos dejarlo entrar, hágase conforme a tu voluntad, Señor, no conforme a la mía. Porque lo que más duele son esos rincones donde no hemos dejado entrar a Jesús. Y ahí necesitamos orar muchísimo. Y como dice la hermana Liliana, por el Espíritu Santo. Ese es realmente, que yo les había dicho, el mensaje de la justificación por la fe. Se necesitaba ese poder y se necesita hoy. Quería compartir la hermana María Doris. Dice, por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga, referente a los comentarios que se han hecho de decir que uno no se imagina lo que hay en uno, ¿no? Lo que uno puede caer. Y grandes sorpresas se lleva uno mismo. Ay, Dios mío. Sí. Es que la mente de Satanás es solapada. No se exhibe, se esconde, se camufla, ¿no? Y engaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, decía A.T. Jones. El corazón es más engañoso que Satanás. Decía sí, porque ahí lo dice en el versículo. Es más engañoso que todas las cosas, hasta el que el mismo Satanás en persona. Entonces no nos podemos fiar de lo que aparentemente no somos o creemos que no somos. Cada aspecto hay que preguntarle al Señor. Él se encargará de revelarnos. Claro, todo a su tiempo. Si Él nos muestra quiénes somos de un solo totazo, nos vamos al manicomio. O nos podemos hasta suicidar, ¿no? O sea, Él sabe los momentos y la forma, todo para cada uno. Que el Señor nos ayude. Y entonces la conclusión, hermanos, de esta partecita es: la mente carnal que tenemos no nos la van a arreglar. La van a destruir, aniquilarla, desarraigarla y barrerla, como dice acá. No tiene arreglo porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Ya está dañada. Para que veamos lo que quiere hacer el Señor Jesús, es más profundo, más maravilloso. Sigamos aquí. Tommy y hermanos, y también es, imagínense usted ese digamos ese computador lleno. Si no se vacía, o sea, si no se saca, ¿cómo se va a traer la mente de Jesús? No hay campo. Y tiene que entrar la mente de Jesús, tiene que quedar implícita ahí. Es un gran milagro, por eso es como que eso no... por eso cuando se dice que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga, porque pues es algo imposible, ¿no? Ante los ojos humanos, pero para Dios todo es posible. Pues bien, esa es la mente que posee toda la raza humana. Veamos ahora cómo esa mente carnal, ese hombre natural, opera en lo relativo a la justicia o justificación. En Romanos 1, 20, 22 leemos esto. Lo invisible de él, su entorno, poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. La siguiente, hermana, para introducir esta otra idea. Bien.
¿Quién fue el primer habitante de este mundo que profesó seguir la sabiduría según el impulso del yo por sugerencia de Satanás? Eva. Fue la primera en procurar un tipo de sabiduría como eso. ¿Qué obtuvo con ello? La congregación, necedad. Y todos estamos allí. ¿Quién dirige la mente natural? Satanás. ¿Quién opera en ella? Satanás. Así como Cristo quiere operar esa nueva mente que nos quiere dar. Satanás opera la mente carnal. Aquí el hermano va a introducir la forma de pensamiento de esa mente. ¿Te puedes devolver un momento, por favor, que me queda como una pregunta, hermanos, y no tengo la respuesta, pero sí puede ser, Aquí en el texto. no, en el que acabo de leer la hermana Milena. Ya. Me llama mucho la atención cuando dice el primero, dice, ¿quién fue el primer habitante de este mundo que profesó seguir la sabiduría según el impulso del yo, por sugerencia de Satanás? Y me llama la atención que inclusive Eva no había caído, pero este impulso del yo, tremendo, ¿no? Lo tenía. Sí. O sea que ese yo lo tenía, pero ese yo estaba en armonía con Dios. Sus impulsos eran manejados, ¿cierto? Pues en el libre albedrío, porque acá también entra el libre albedrío, porque sugiere, es como que usted tiene el derecho de decidir. Aquí vino alguien, me sugirió, y como yo tengo el libre albedrío, yo puedo decidir, ¿no? Pero lo curioso es que había un impulso del yo antes de que cayera. Y ahí se muestra y se confirma el libre albedrío antes de que el hombre cayera. Tenía impulsos. Y la hermana Helen White dice que por toda la eternidad eso no se va a quitar. Porque eso hace parte del gobierno de Dios. El problema fue... ¿El libre albedrío te refieres? Sí, señor, Ok, el libre ok. albedrío. O sea que el problema de esto fue después de, ¿cierto? Ese yo en manos de quien cayó. Ese yo se echó a estropear. Y de una vez estropeado, por eso cuando Satanás, como dice, todos estamos allí. ¿Quién dirige la mente natural? Satanás. ¿Quién opera en ella? Satanás. Entonces, una vez se estropea ese yo, pues prácticamente ahí es donde todas las piezas de ese computador se perdieron. Y realmente nos quitan el libre albedrío, realmente nos quitan la libertad de decidir, realmente somos esclavos de él. Y por eso necesitamos a Jesús a través de su Santo Espíritu en nuestra vida, para ser ¿qué? Libertados de la esclavitud del pecado. Esa sabiduría del enemigo es la que nos habla a veces con nuestra propia voz y nos dice ideas que no son de Dios. Y a veces pensamos que sí son de Dios. O a veces pensamos que son pensamientos nuestros. Sí, y otra cosa, ese impulso del yo, cuando uno lee primeros escritos y uno lee que la hermana Helen White dice que Satanás fue a los otros mundos, en su libre albedrío ellos también tuvieron la oportunidad de decidir. O sea, ellos también tienen su yo, pero su yo está en armonía ¿con quién? Con Dios. Ahora mi armonía está en armonía con Satanás. Y enemistado totalmente con Dios. No es un estado, estoy enemistado. Y necesito ese gran milagro en mi vida, en cada una de nuestra vida.
Dice, entonces cuando aquellos de los que habla aquí Pablo se apartaron de Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo que hicieron fue establecer el paganismo. En el capítulo 15 de Declive y Caída del Imperio Romano de Gibbon, leo párrafo 17. En su elevada búsqueda, su razón fue frecuentemente guiada por su imaginación y su imaginación motivada por su vanidad. La razón fue guiada por ¿qué? La imaginación. La imaginación es el producto de la mente de Satanás. Vanidad, yo no sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero se me vino a la cabeza para entender esa palabra vanidad ahí en esta frase, inclinaciones. ¿Será? Su orgullo. Pasa que aquí está hablando de, o sea, vamos a ordenar un poquito aquí las cosas porque él está citando acá de un libro que se llama Declive y Caída del Imperio Romano de Gibbon. Entonces, Gibbon es un historiador, pero él está tomando esta frase para ilustrar cómo el hombre se empezó a apartar de Dios, o sea, cómo a través de la decisión de Eva llega esta sabiduría del enemigo, ¿sí? Sabiduría del enemigo, y es la que él usa porque está operando en la mente del ser humano y usa para establecer estos reinos que van a gobernar el mundo. Y acá Gibbon dice que ¿qué es lo que los guiaba? Mire, ¿sí? Al imperio romano que existe desde hace mucho. Y no, pero acá no solamente habla del imperio romano, sino de los imperios anteriores. ¿Qué fue lo qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué ellos empezaron a cambiar la gloria del Dios incorruptible por imágenes y a establecer el paganismo? Porque dice acá que esa razón, o sea, la mente fue guiada por la imaginación, donde habla Satanás, y motivada por su orgullo. O sea, heredamos todos los atributos del enemigo. Y su razonamiento es del enemigo. Por eso nos cuesta tanto entender las cosas de Dios que Él nos revela precisamente por esa mentalidad que tenemos del yo. Entonces, también es un milagro entender las cosas de Dios. Cuando las llegamos a entender, también es un milagro del Espíritu Santo. Manalcía. Y yo vuelvo y digamos, retomo un poco lo que hablábamos. Bueno, cuando ese yo está en armonía con Satanás, mi imaginación, mi mente, ¿sí me entiende? Va acorde a él, porque ya no va el yo acorde a Dios, sino acorde a Satanás. Y ahí me estaba recordando cuando mirábamos lo que eran las maldiciones generacionales y que eso funcionaba a través de propensiones y a través de adicciones y ataduras. Y entre las ataduras estaba lo que eran los pensamientos y la imaginación a la cual Satanás siempre trabaja en cada uno de nosotros. Y eso lo tiene atado, eso llamemos por eso, necesitábamos de un libertador, necesitábamos de Jesús, porque lo que es la imaginación, nuestra razón fue totalmente ¿qué? Arrebatada por él. Cuando el yo se pone en armonía al yo, a Satanás. Y él es el que, obvio, me lleva a hacer muchas cosas, pero con el asunto de que él me tiene en cautividad mi mente, mi razón, y trabaja conmigo a través de la imaginación. Entonces aquí ponen ese ejemplo de cómo es que ellos, con ese yo de orgullo, y fíjense, dice, en su elevada búsqueda, Satanás en su elevada búsqueda de poseer el puesto de Jesús, pues lo llevó a la rebeldía, a la rebelión en el cielo. Y eso mismo, como mi yo está en armonía con él y hace clic con él, pues hace que el hombre también nos lleve a una elevada búsqueda.
que inclusive muchas personas pueden haber llegado a tener fama y de todo, pero son grandemente infelices. Y les tienen y nos tenía, que Dios nos guarde, todavía si hay algunos rincones de nuestra imaginación en la cual nosotros nos perdemos y nos lleva por allá a imaginar y pensar cosas que no debemos estar, y eso como es tan silencioso, eso usted no lo evidencia. Solo cuando el Señor te dice, hey, despierta. Pero todos estos rasgos que Satanás tuvo allá, con el yo caído, hacen clic con esta raza caída, nosotros mismos. Y pues otra de las cualidades de Satanás, su vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, como dice Salomón. Características. ¿Puedo hacer un comentario? Agregar a lo que habla la hermanita. Leyendo en 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego en Romanos también habla de que ya nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Dice Romanos Romanos 8, permítame un segundo, yo quiero su opinión aquí. Romanos 7. Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero debido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Quiero estar donde. Y yo sin la ley vivía, de que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esto no es. Un segundo. 8. I'm sorry. 8:9. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo que estamos leyendo, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Estamos analizando. Los que viven según la carne no pueden aclarar. Le está cortando, hermanita. Está cortando, lastimosamente. Sigue cortándose. ¿Aló? Ahí volvió, ahí volvió. A Sí, señor. vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y según tiene. Pero si Cortó otra vez. No, está muy intermitente, hermana. Ok, lo que quiere decir Romanos habla otra vez del Espíritu. El Espíritu de Cristo. Que ya no tenemos la mente carnal, sino aquí ya tenemos la mente de Cristo. ¿Me escucharon? Sí, señora. Sí, sí. Ese es el objetivo, hermana Liliana, pero no es el estado, por lo menos el mío no todavía. Wow. Ok. Aquí hay algo que me dejó pensando, y cuando dice, volviendo al yo, dice, en su elevada búsqueda, su razón fue frecuentemente guiada por su imaginación. Y mira lo que dice acá, que esa es la que me llamó la atención. Dice, y su imaginación motivada por su vanidad. O sea que cuando hablábamos de lo que era raíz de pecado, podríamos hablar aquí en esto que pone A.T. Jones, la raíz de pecado en este asunto era la vanidad. Y a través de la vanidad es como Satanás trabaja, y digamos el método o el instrumento es la imaginación, teniendo de raíz de pecado la vanidad.
Y de esa manera, por eso es que dice, en su elevada búsqueda, Satanás también era vanidoso. Entonces, en su elevada búsqueda, controla la imaginación sabiendo que tiene un problema y es la vanidad. Y de ahí empieza a florear todo el resto de pecados que a veces vemos por ahí, ¿no? Que son los frutos. Pero realmente la raíz de pecado aquí está es en la vanidad. Entonces, la imaginación motivada por su vanidad. Sí, y uno está en esa búsqueda de uno ni sabe qué es lo que está buscando, pero quiere algo más grande, más elevado, más para satisfacer al yo. Pero ese yo Pero es insaciable. Pero Tommy y hermanos, acuérdese lo que vimos, ya que tú estás hablando ahí de cuál es nuestra búsqueda. Él sabe cada uno de nosotros cuál es nuestra búsqueda. Acuérdese el cuadrito que hicimos en su momento, yo lo hice, que era sobre las maldiciones generacionales, que nos llevaba a las propensiones y en algo, acuérdese que hicimos un ejemplo que fue la adicción al sexo. Entonces hay personas que buscan, en este caso que tenemos aquí, no era la adicción al sexo, era otro tipo de búsqueda elevada, pero hay personas que tienen esa adicción al sexo que realmente, llamémoslo así, necesitan, no se complacen con lo que es normal y natural que dejó el Señor, que esa mente pervertida, Satanás empieza a llevarla a que llegue a una adicción, a unas ataduras a través de hábitos, dependencias, pensamientos e imaginación, al punto de que perdamos 100% nuestra voluntad y su objetivo de invalidar la ley. Ah, bueno, ahí está. Sí, para que pudiéramos ver lo que estás describiendo. Ok, Sí. Digamos, aquí hay un ejemplo, ¿no? O sea, concreto de la adicción al sexo. sí. Entre muchos, eso tenemos que Entre hacer muchos. nuestro cuadrito cada uno de cada cosita para mirar cuál es esa con Jesús que nos Raíz de diga pecado. la Sería, raíz. ¿sí? Esta es la adicción al sexo, la raíz al pecado, pero estos tenían, era, me imagino, el poder, la ambición, la vanidad, como dice ahí, el orgullo, ¿sí? Con el control, el Es, reconocimiento. sí, lo es Satanás. Entonces, por eso es que a veces vemos personas que, ahí siguen en el mismo pasaje bíblico, que corrompen el estado natural al cual el Señor dejó, porque es una búsqueda incansable en que el sexo natural que dejó el Señor ni siquiera los complace y tienen que buscar otras cosas. ¿Y quién lo hace? A través de una adicción, y esas adicciones son pornografía, masturbación, todo eso lo vimos, acuérdese, ataduras. Y eso, la idea es generar un hábito, una dependencia, y que esa atadura se logra con pensamientos e imaginación. Sí, Y sí. eso bueno, todo unido, logra que perdamos la voluntad, que a veces, oiga, pero es que no puedo, he tratado, pues claro, porque está luchando solo y no se ha entendido que este tema es tan complejo como lo que hemos venido leyendo de esta prédica de este hermano E.T. Jones, que necesitamos tanto de Jesús, tanto de su Espíritu Santo en nuestra vida, y a la final nos lleva así a la invalidación de la ley de Dios, porque es que eso no va en armonía con mi yo caído. Va en una total, o sea, enemistad contra Dios mismo. Sí. Bueno, si usted siente que estamos bien mal, alabado sea el Señor, se ha cumplido el objetivo porque esa es la idea, porque esto nos Hay, lleva a Cristo. hay una pregunta a la hermana María Doris. Sí. Dice, no entiendo cómo es el yo acorde a Dios si la mensajera dice que debemos vaciarnos totalmente de ese yo. Toca que te devuelvas a la diapositiva, que eso está en esa diapositiva, que fue lo que llamó la atención. El yo caído y el yo antes con el libre albedrío de la caída. Porque Dios, ¿qué quiere decir? Es hermoso, o sea, nos deja, cada uno nos deja con ese libre albedrío y cada tiene su esencia, su yo. Pero mi yo no es este yo de hoy, es otro yo.
que tenía Sí. impulsos, que tenía deseos, que tiene sueños, que también quiere estudiar, todo eso. Pero acorde al Señor. No sé si Tommy iba a decir algo. No, estaba procesando la pregunta de la hermana María Doris. Sí, porque ella habla del yo que habla la hermana Helen White, pero el yo que habla la hermana Helen White y siempre había entendido ese, un yo caído. Pero Es acá el mismo, ¿no? pero es el yo caído al yo no caído no puede ser el mismo. Hay un solo yo, hermana. No, el impulso del yo. O sea, es como si ellos vivieran con esos impulsos pecaminosos. Es la misma mente del enemigo. Pero es que Eva no había caído. Esa fue la pregunta que les hice. Pero acá dice, profesó seguir la sabiduría. Seguir del impulso del yo. O sea, ella no puede tener un impulso del yo si yo caí. O sea, de ese yo caído. ¿A qué me refiero yo? Es tu esencia. ¿Cuál es el yo que el Señor desea que salga? El yo Ah, ya. que fue acorde a Satanás, al impulso, a que ahora mi estado natural hace clic con Satanás. Porque como él cayó, yo también caí, hacemos clic. Ya, Y sí, aquí es señor. donde le digo que había un libre albedrío, o sea, desde mucho antes. Sí, el albedrío, sí, siempre. Perdón, una Es- pregunta. En sus videos, ¿en qué video, qué número de video es donde en este tema de maldiciones? Ya, Paulita le va a enviar, hermana. Oh, perfecto, gracias. Esposita le envía y cualquier cosa le pregunta a ella, ya que ya tiene los numeritos, ya se lo va a pasar. Bueno, terminemos con esta diapositiva que como que cierra la idea, esta idea para que no quede así como a la mitad, hermana Leonor. Y ahí ya. Hermana Leonor. A Lucy. Sí, señor. Esta. Dice, observen eso, la razón de qué tipo de mente, de la mente carnal, guiados por la imaginación, de qué tipo de mente, de la mente carnal, y su imaginación motivada por qué tipo de mente, la mente carnal. ¿Acaso no es esa exactamente la mente de Satanás? La vanidad fue la raíz de su búsqueda y el yo, la raíz de la vanidad. Ahí está. Como bien el Señor le inspiró a la hermana Alcira, ¿cuál era la raíz? Mire, ahí que lo está diciendo. Y ella no sabe las diapositivas. No, en serio, no la sé. No la sabe. Y ahí está, porque el Señor está guiando eso, ¿sí? Entonces, eso debemos estudiarlo con el Señor. ¿Cuál es la raíz, lo que nos motiva? La imaginación, porque de la imaginación va a salir las obras de la carne. De ahí sale todo. A veces salen, a veces no salen. Sí, entonces por eso esto de trabajo es muy espiritual, muy mental a veces, porque sí, yo aparentemente yo yo no soy adúltero, yo no robo, yo no, sí, yo no, yo solo tengo a Dios, no tengo otros dioses delante de mí, yo no codicio, aparentemente, pero es que a veces esas cosas se empiezan a trabajar en la mente, están allí en nuestra condición, pero el que yo no las haga no significa que no tenga esa inclinación, que no me guste además, que disfrute. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? O sea, dice, la vanidad fue la raíz de su búsqueda, o sea, ahí se separa, ¿no? Es de la búsqueda. Como hablaba Tommy, de esa búsqueda incansable, hermano, que nosotros tenemos cada uno en cada aspecto de nuestra vida. Pero eso hay, como dice Tommy, hay que buscarlo con el Señor, ¿no? Y entonces aquí lo tremendo es que dice, para ellos, y el yo, la raíz de la vanidad, o sea, raíz de raíz.
Aunque el yo parte todo y ahí más, sí, como las raíces de las plantas se bifurcan, ¿no? Exacto, o sea, podríamos decir como el huevo, llamémoslo así, de la raíz viene siendo ese yo, ¿no? Pero llamémoslo así, cuando ya hace esa raíz y se penetran en este asunto, en este fue la vanidad. Y de ahí es donde ellos empiezan a montar el imperio y querer tener el poder y todo. Entonces, eso es lo que uno se pregunta con el Señor, ¿hasta dónde? Y por eso yo sé que siento que el Señor me dice que la parte que expliqué el yo antes de, es porque eso es bonito, porque el Señor nos dejó, cuando creó a Adán y Eva, un yo, o sea, una persona con sentimientos, con sueños. Adán los tenía, Eva también los tenía, pero iban en armonía con Dios. No había entrado la desobediencia. No conocían esa diferencia entre el bien y el mal. Ellos no tenían ni idea de eso. Cuando entra eso, todo ese yo se corrompe. Todo eso se echa a perder. Y ahí arranca, por eso le decía sobre las maldiciones generacionales y todo lo que hemos heredado, lo que hemos, las propensiones, las inclinaciones, lo que hemos aprendido, los hábitos, todo. Satanás lo estudia desde nuestras generaciones y nuestras debilidades en familia que venimos arrastrando para poder trabajar y hacernos caer y hacernos sentir que esto es imposible, pero para el hombre, porque para Dios todo le es posible. Envolver es Amén. yo en armonía antes de la caída. O sea que también tendremos el libre albedrío. Tendremos sueños. ¿Se acuerda que la hermana Helen White iremos a otros mundos? O sea, habrá gente con deseos de ir a estudiar, de conocer, de saber más, para los que les gusta tanto eso. Las mayores empresas serán Bueno, hacer y es proyectos, todo que eso. eso hoy lo tenemos, pero eso está distorsionado, porque eso se dañó. Sí, yo confundí el yo con la mente del yo. Son dos cosas diferentes. Sí, ¿Ok? señor. Sí, señor. El yo es lo que nos define como persona. La mente es la que gobierna el yo. Lo que tenemos, tristemente, es la mente de Satanás. Nuestro yo está ya, como podríamos decir, como un siervo, un esclavo a esa mente. Cautivo y dañado. Por eso tiene que Dañado. ser reparado. O sea, no es que se va a cambiar unas piecitas. Ese yo se echó a perder. Cuando una cosecha se echó a perder, uno no puede decir, ay, saquemos y alcancemos a sacar unas hojitas. No, eso se echó a perder. Todo se contaminó. No lo llegamos a comer y nos podemos hasta morir. Eso se echó a perder. Y como se echó a perder, por eso Jesús tenía que venir. Hombre, siendo Dios también. Y con la guía y su Padre, el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos? Para que esa mente sí quede impresa en nuestra mente. Gracias al Señor y gracias, Elcira, por la explicación. Hermanas, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario final? Ya hasta aquí llegamos en esta sección. Bueno, les invitamos de verdad. Yo esto he tenido que leerlo una y otra vez con Jesús, una y otra vez. Primero lo leí sin Jesús, después lo leyó mi yo, no entendí nada. Segunda vez intenté ya un poquito, la tercera con Jesús, ya entiendo más, gracias al Señor. No es fácil. Entonces, parece sencillo, pero no lo es. Los invitamos a seguir los videos de esta temática. La hermana Paola tiene la numeración para que ustedes lo encuentren así desde el inicio, ustedes puedan entender. La sesión 290, ahí comienza esta serie. Hay un playlist allí listo en YouTube para que ya está ordenado para que ustedes puedan seguirlo. Que hasta ahora empezamos, no hemos avanzado tampoco mucho. Bueno, ¿alguien desea orar?
Oremos. Gracias, Señor, por el tema de hoy, por la enseñanza, por el mensaje maravilloso. Alabado sea tu santísimo nombre, porque así te complació, Señor, mostrarnos esta luz maravillosa que te pedimos nos ensanches el entendimiento para poder percibirla, apreciarla, hacerla nuestra, tomarla para nosotros, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, y poder someternos a ti, que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Porque definitivamente después de ver este tema no deseamos, Señor, sino la libertad de esta cautividad, de esta mente del enemigo. Rogándote, por favor, nos libertes, nos ayudes, nos auxilies. Bendito Señor. Y te pedimos, Señor, por Andrés Felipe, Señor, para que sea guardado de todo peligro, de maldad, todas las acechanzas del enemigo, Señor Jesús. Él pueda aprender a enfrentarlas contigo, Señor Jesús. Te pido para que sea protegido, Señor, de su propio yo, para que Él pueda, Señor, caminar contigo, mi Jesús bendito, y vencer en tu nombre, Señor del cielo. Te agradecemos, Señor bendito, y que tengamos, por favor, tu compañía en este resto de tarde y que podamos reunirnos ahora más tarde, Señor, según tú lo has dispuesto. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén.